La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Si estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony. Y así, la entrevista con Diana Verónica y Tony usted la encuentra en las diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y si no, pues se va directamente al sitio web 360podcast.sv, 360podcast.sv. Ahí encontrará Diana Verónica y Tony la entrevista. Siga a 360 Podcast, es el primer hub de podcast salvadoreños, ingresando a Instagram o Facebook. Ahí los encuentra como @360podcast.sv y en Twitter como @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días, espérela durante la tarde para el caso de la entrevista de hoy. Así que dele clic a la campanita para que una vez la entrevista esté arriba, le caiga la notificación. Y esto de los podcasts es algo nuevo, ¿verdad? La gente pues cada vez más está consumiendo contenidos en demanda, de demanda, y compartimos espacio en 360 Podcast con Hombres de la Cocina, en el After Office, Amores Perros, Tecnoshack Radio y Economía Masticada. Así, literal, para que todos lo entendamos, ya masticada, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? Precisamente alguien que es experta en eso, en hacernos entender todos los términos económicos y las situaciones económicas. Así que hemos querido conversar con ella sobre, mira, esta es una experiencia nueva para Mariana Villoso, además. Sí. Nuestra invitada de hoy. Hola, Marianita. Marianita, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Mira, es que Marianita es periodista, ¿verdad? Además de eso tiene un influencer. No, ella en todo caso podría ser generadora de contenido, eso sí, ¿verdad? Porque además es un buen contenido, ahora podcastera, escribió un periódico semanal, bueno, es un informe semanal. La Semana con Mariana. Que es la Semana con Mariana, y además de eso es muy invitada a diferentes foros de análisis en temas económicos. ¿Qué tal, Mariana? Marianita. Muy bien, contenta de estar otra vez con ustedes acá. ¿Cómo ha sido esta experiencia del podcast? ¿Cuánto tiene ya el podcast de Economía Masticada? Lleva varios episodios de por allá. Sus 2 meses. Ya tenemos casi los 3 meses con el podcast. La verdad que es algo que yo quería hacer hace rato, porque como ustedes sabrán, yo soy una amante de la radio, ¿verdad? En mis tiempos de universidad jamás me hubiera imaginado que iba a estar en este tipo de espacios, porque nunca fui buena para audiovisuales. Siempre mi fuerte fue escribir. Y de hecho en las materias de tecnología de medios audiovisuales y redacción para radio, redacción para televisión las pasaba porque yo hacía los guiones, pero compañeros más agraciados hacían las locuciones. Entonces jamás me imaginé yo que iba a estar al frente de mi propio podcast, pero los tiempos han cambiado y nos dan las oportunidades. Creo que el apoyo de la gente ha sido clave en todo esto, porque me han apoyado bastante, se han suscrito bastante, lo comparten mucho. Ahora que estuvimos ya las últimas semanas del año y que las plataformas le dan a uno como, hey, este fue tu 2021, ¿verdad? Les aparecía, por ejemplo, que mi podcast había sido lo que más habían escuchado y me lo compartían a través de las redes sociales, y eso me motiva mucho. Yo siempre he admirado a la gente que hace radio, desde siempre, profesionales como ustedes que tienen una dicción perfecta, unas voces maravillosas, y sin embargo a mí me han abierto, Marianita. A mí me han abierto, la gente me ha abierto la oportunidad de estar en este tipo de programa, pese a que yo carezco de eso, pero quizás privilegian el contenido, ¿verdad? Y eso los medios han cambiado, Marianita, eso es lo que pasa. Sí, ya no se necesita tener eso que tú decías, una Emerson, ¿cómo? La voz de Emerson. La voz de Emerson. Saluda a Mariana para que, por favor, escuchen a la voz de Terciopelo. Hola, Mariana, buenos días. Ya ven. Sí, lo que pasa es que antes para hacer llevabas a hacer radio a alguien que tenía un vozarrón, vaya. Sí, es agradable, pero la gente privilegia la creatividad, la espontaneidad, el talento y el contenido. Sí, y entonces durante mucho tiempo
yo realmente lo que me ha permitido hacerme un nombre como profesional es ese compromiso que tengo de respetar a mis audiencias, respetar a mis lectores y explicarles los temas de manera que todos los podamos comprender. O sea, yo siempre he pensado que un periodista que nada más repite lo que le dijo un experto, sin interpretarlo, sin explicarlo, está fallando en su papel. Porque los fenómenos macroeconómicos, los datos financieros, los fenómenos de la economía realmente nos terminan afectando a todos y no puede ser privilegio de una burbuja estudiada el comprenderlos. Y bueno, yo he tenido también la oportunidad de formar a varias generaciones de periodistas porque yo estaba a cargo de programas de pasantía en mi anterior trabajo y siempre les decía lo mismo: si usted no lo puede explicar de forma que hasta su abuelita lo comprenda, entonces lo está explicando mal y usted mismo no lo ha comprendido, ¿verdad? Entonces durante los años, digamos, la gente me ha ido reconociendo por eso. Yo tenía una columna de opinión en la prensa gráfica, en la revista Séptimo Sentido, y mi columna se llamaba Cuentos y Cuentas. Y ahí lo que hacía era que mezclaba las dos pasiones que yo tenía: por un lado la escritura, un poquito de figuras literarias, pero también la parte de la economía. Entonces ahí hablé muchas veces sobre pensiones, que ustedes saben que es mi tema favorito, sobre comercio internacional, tratados de libre comercio, etcétera. Y luego tuve un blog en la página de la prensa gráfica que se llamaba el Blog del Ahorro. Este sí estaba muy enfocado en cuidar el bolsillo de la gente. Pero ahora tengo este podcast que se llama Economía Masticada, que lo que busco es que la gente pueda entender cuando de repente las noticias dicen ha empeorado el perfil de riesgo de El Salvador. Entonces yo quiero que la gente que escucha mi podcast diga: yo a esto le tengo que poner atención porque me está afectando mi bolsita. Y es más o menos lo que he estado haciendo. La retroalimentación que he recibido es muy buena. O sea, tengo desde profesionales que me dicen: a mí me gusta escuchar su podcast cuando voy en el carro porque me actualizo, hasta estudiantes de economía que me dicen: mire, me saqué 10 en mi tarea gracias a usted. O sea, es bien gratificante esa parte. Mira qué increíble, ¿verdad? Sí. Uno no sabe cómo incide en la gente. Sí. Ajá. Y entonces a través del podcast alguien lo escuchó, era el tema era el tema del examen. Aquí te voy a leer algunos títulos de los episodios recientes. Dice: Feliz Navidad, feliz aguinaldo. Sí. Ese es aprenda con nosotros cuánto le corresponde de aguinaldo y cómo usarlo mejor. Tratados de libre comercio para principiantes. En este episodio respondemos qué es el libre comercio, qué son los tratados comerciales y cuáles hemos firmado como país. Un parque tecnológico en El Salvador, ese es el título de otro episodio, sobre el proyecto para instalar un parque tecnológico y un data center en Ciudad Arce, que entrevistamos. Nosotros los entrevistamos, y Marianita los entrevistó también, a Carlos Escobar. Sí. No sé si es Carlos. Andrés Escobar. La inflación en Estados Unidos, el aumento generalizado de precios es ya un problema innegable en los Estados Unidos. Conoce cómo esto afecta a la población saludable. Y ahí van los episodios, ¿verdad? Sí. Entonces, y es quizás doblemente gratificante para mí recibir comentarios positivos de profesionales de las ciencias económicas, ¿verdad? Que hay gente que yo admiro mucho. Algunos los he tenido ya para entrevistarlos dentro del podcast. No siempre tengo invitado en el podcast, no siempre tengo un invitado, un entrevistado, sino que a veces lo hago yo sola. Pero cuando se da la oportunidad también llevo a gente que es especialista en los temas para que me ayude. Siempre con este enfoque, no de hablar de un análisis, de coyuntura o noticioso, sino que aterricémoselo a la gente, ¿verdad? ¿Cómo se lo explicamos? Un tema, vea, es agarrar un tema y que la gente lo entienda. Desmenuzarlo, masticarlo. Aquí está Mauricio Llanes a través de la transmisión de Facebook Live. Muy buena periodista, también la revista La Semana con Mariana. Saludos para ella y a usted desde Montreal, Canadá. Saludos, Mauricio. Aquí está Juan Carlos Torres, Chinón de la Torre. Saludos, qué bueno la evolución de los medios que permite a los periodistas ampliar los canales de comunicación. De eso se trata. O sea, cuando nace este proyecto, Marianita, ¿qué se te viene? ¿Qué fue lo primero que dijiste a través del podcast? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, la idea sí ya la tenía porque precisamente por esa tendencia que ha traído mi carrera de
enfocarme más en la explicación de los temas económicos. Eso es algo que yo hacía como periodista, como editora de la sección de economía, como corresponsal que he sido a veces para revistas internacionales y en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, la gente me pregunta cosas. De repente me dicen, mire, ¿y esta noticia en qué nos afecta a nosotros? O mire, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso de la crisis de los contenedores? Que es un episodio que estoy preparando. O ¿qué es eso de Evergrande? O sea, y es bonito explicarle a la gente en palabras sencillas y breves. Y creo que es una idea que yo ya traía desde hace tiempo. Lo único que la tenía con una forma diferente. Yo siempre soñé con tener un programa de radio. O por lo menos un microprograma de radio donde habláramos de temas económicos, no de finanzas, porque yo no soy consejera financiera, yo no soy asesora financiera, yo no le voy a decir cómo salir de pobre ni salir de sus deudas, esa no es mi especialidad. Ese es Alfredo Escalón. Sí. Saludos, Alfredo. Ajá, allí no. Pero sí puedo hablar sobre lo que voy aprendiendo de los temas económicos. Ya tengo 16 años de trabajar en el área de economía y es un aprendizaje constante. Es mentira que uno puede aprender todo. Y entonces me emociona también esa parte de cuando me voy actualizando y voy aprendiendo nuevas cosas, poderlas compartir con la gente. A mí me pasa que y yo les digo, mira, ¿y dónde puedo escuchar la entrevista? Y en el podcast. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de podcast? Entonces ya toca, porque no todos están familiarizados con él. Sí, nosotros porque andamos en este rollo, pues, pero, o sea, es una nueva forma de comunicar. Sí. Aquí está Carlitos Domínguez, también periodista. Saludos, interesante plática. Ri Pereira. Saludos, dice. Gracias. Hoy por hoy, Marianita, por ejemplo, saludos a Mariana, siempre pendiente de sus boletines y sus demás publicaciones. Es una crack. Éxitos en el 2022, dice Víctor Hugo. Gracias. Es que Marianita es una periodista muy respetada. ¿Y cómo, masticando la economía del 2021, cómo podríamos describirla? La de nuestro país y que no somos una isla, pues, ¿verdad? Sí. Lo que pasa en otras partes nos afecta. Bueno, cuando empezamos este año, todos esperábamos un rebote económico. Todos esperábamos que se empezara a dejar atrás la crisis de la pandemia que se agravó en 2020. Lo que pasa es que no contábamos, nadie contábamos con que esto se iba a alargar tanto. O sea, todos le apostábamos a que con el inicio de la vacunación masiva, por ejemplo, se iba a ir poco a poco dejando atrás estos temores a que de repente iba a ser necesario cerrar un aeropuerto o mandar una cuarentena o hacer toque de queda, que se cierran los negocios después de tal hora, cosas que este año se volvieron a ver. Y entonces cuando vemos el impacto que ha tenido la pandemia, es un impacto de dos vías. Inició como una crisis social y sanitaria que obligó a un cierre total de la economía. Y en ese cierre total de la economía hubo lo que se denomina un shock de demanda. O sea, de repente los negocios se quedaron sin clientes. Los restaurantes se vieron obligados a cerrar, los almacenes se vieron obligados a cerrar, la industria, etcétera, todo el mundo, no había. Y entonces esa paralización de la economía ha dejado huellas que todavía estamos arrastrando. Pero luego, después de que se comenzó, digamos, a normalizar la actividad, que no ha sido un proceso constante ni lineal, sino que esta montaña rusa horrible que vemos que en El Salvador no ha sucedido, pero en otros países sí. Guatemala, por ejemplo, que se vuelven a ordenar cierres, que hay ley seca a partir de tal hora, que no se puede circular a partir de tal hora. Los cierres en aeropuertos que hemos visto ahora con la nueva variante Omicron. Entonces, se genera lo que se denomina un shock de oferta, porque las empresas, las industrias no estaban listas para poder suplir la demanda de la reapertura económica por un montón de factores. Por ejemplo, problemas de suministros, materias primas, problemas, por ejemplo, de componentes electrónicos, la crisis de los contenedores, que es que en medio de este cierre los contenedores que son básicos para el comercio internacional quedaron tirados en puertos donde no deberían de estar. Y entonces ahora para mover la carga hay poquitos contenedores disponibles. No sabemos si esos que quedaron tirados van a regresarse. Y el aumento en los fletes. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, traer un producto de China a El Salvador
podía costar $8,000, ahora está costando $18,000. Y así en todo el mundo. Entonces ese aumento en los precios de los fletes, del transporte marítimo, el costo de transportar las cosas por tierra, se ha quedado las empresas de transporte sin motoristas. Todo eso ha hecho que haya un aumento generalizado de precios y es lo que ha afectado en parte la cuestión de la inflación en Estados Unidos, que nos interesa porque si en Estados Unidos la inflación subía demasiado, entonces la Reserva Federal iba a acelerar el desmontaje de las políticas que asumieron cuando inició la crisis. ¿Qué hace la Reserva Federal en los Estados Unidos? Es el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos. Cuando ve que hay una crisis en la economía, dice, uy, no, hay que meterle gasolina a la economía, metámosle dinero. ¿Cómo le meten dinero? De dos formas. Manteniendo las tasas cercanas a cero, el crédito baratísimo, entonces cualquiera puede tener crédito. O segundo, con un programa de recompra de activos. O sea, de repente si una empresa tiene un montón de inversiones en papeles, bonos del tesoro, etcétera, venía a la Reserva Federal y se los compraba con un programa millonario. Entonces eso le inyectaba también dinero a las empresas. Pero el desmontaje de estas acciones ya inició, ¿verdad? Por ejemplo, la reducción de la recompra de activos, lo que se conoce como tapering, todo el mundo le tenía miedo, pero no por el tapering en sí, porque ya las empresas tienen sus estrategias de inversión, sino porque es el paso previo a empezar a subir las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, encarece el dinero. Es la medida lógica para atacar la inflación, pero no se afecta al resto de países que tenemos como tasa de referencia, la de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con todo ese panorama, esperábamos que 2021 fuera mejor. El problema es que para la mayoría de países no va a ser lo suficientemente mejor. O sea, aunque todos los países de Centroamérica, muchos de Latinoamérica, con excepción de algunos como Haití, Nicaragua, que va a crecer muy poco, todos estamos a niveles apenas cercanos a lo que estábamos en 2019, aún con esos crecimientos de 2 dígitos que estamos viendo, que tal país creció 12%, que el otro 9%. Nosotros, el BCR dice que vamos a crecer arriba del 10%. 11.3 leía ayer, pero creo. Aún con esos crecimientos que se oyen bonitos y se oyen grandes, apenas vamos a llegar a los niveles que estábamos en 2019. Entonces vamos a tener que esperar el desempeño de 2022 para hablar de una verdadera recuperación. En 2022 es que vamos a ver si de verdad nos vamos a recuperar o no nos vamos a recuperar. Y esto depende de muchos factores en los que no tenemos ningún control como país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la economía de los Estados Unidos, cómo afecta el tema de las tasas de interés, cómo continúe la pandemia. Porque si bien la pandemia acá se está manejando de determinada manera y no se han vuelto a ordenar los cierres estrictos que tuvimos. Lo cual me parece bien. Durante meses, raro, ¿verdad? Raro. Durante meses el año pasado. Pero sí nos afecta todo el movimiento y las decisiones que se toman alrededor de la pandemia internacionalmente, ¿verdad? Incluso las exportaciones, que es uno de los sectores que más se ha recuperado, no va a lograr tener los niveles que se podrían haber tenido sin la pandemia, pues. Entonces, creo que es importante que tengamos eso en perspectiva. No podemos cantar victoria todavía, porque aún había una empresa de análisis en Estados Unidos que decía que incluso en El Salvador se podía crecer el 12%, pero aún creciendo un 12% andaríamos llegando a un PIB cercano al que se tenía en 2019. Entonces es como que de repente a Diana y a mí nos bajaron el salario de una vez, nos lo bajaron un 10%. Entonces al año siguiente nos dicen, vaya, se lo voy a aumentar un 12%, pero ya nos lo bajaron un 10%. Entonces ese 12 que nos lo van a aumentar, que tengamos 12 arriba. Ajá, ese 12 que nos van a aumentar está calculado sobre el 90% de lo que ganábamos. Entonces realmente apenas vamos a volver a los niveles de lo que ganábamos antes. El rebote. Ajá. Exacto. Se volvió a llenar el vaso, pues, pero hasta el nivel de ya que estaba, ¿verdad? Que nuestro vasito iba medio vacío. 2 puntos y la Juanita, ¿verdad? Entonces, sí, que creo que va a ser el comportamiento del 2022. Es muy posible, sí. Que con los efectos de la inflación, producto de todo lo que ya explicaste, de los contenedores, del cierre de empresas, es un crecimiento nulo al final del día. Se calcula tomando en cuenta todos esos factores. Entonces, si al final se reporta un crecimiento del 2%, ya tomando en cuenta la inflación y todo esto. Pero el tema es que durante muchos años El Salvador no ha pasado de esos niveles de crecimiento. Incluso el anterior presidente del Banco Central de Reserva hablaba de que el crecimiento potencial de El Salvador rondaba el 2%. O sea, no podíamos pasar de ahí,
por un montón de factores. Ustedes saben la cantidad de estudios que se han hecho aquí. O sea, llenaríamos cuartos y cuartos y bodegas y bodegas de papeles con todos los análisis que se han hecho. Pero uno de los más recientes lo mandó a hacer Estados Unidos cuando se firmó este pacto por el crecimiento entre el presidente Obama y el expresidente Funes. Y ahí destacaban, por el ejemplo, asocio para el crecimiento. Sí, ahí destacaban dos factores que son como que anduviera un grillete con una bola de hierro en una pierna no jala. Y un grillete con una bola de piedra en el otro y te ponen a correr una maratón. Y uno es la baja productividad de la economía salvadoreña y el otro la inseguridad. Entonces la parte de la inseguridad, si hablas con cualquier empresa, sigue siendo un problema. Pese a que las cifras de homicidios se redujeron, temas como tener que pagar por llegar a distribuir tu producto a una colonia, que te secuestraron a un motorista, que tenés que presupuestar la renta que le pagás a la gente que opera y donde vos tenés tu negocio. Que tenés que tener una empresa de seguridad y esta empresa de seguridad que te tenga más elementos cuidándote. Lo que es, si bien es cierto, han disminuido los homicidios, el control territorial sigue en manos de las pandillas. Sí, y por ejemplo, bueno, esto es algo que yo destaco también haciendo el comercial en la semana con Mariana, el boletín de esta semana. Llevamos por ahí una nota sobre que los niveles, por ejemplo, robos, violaciones, hurtos, todo esto que se conoce como los delitos más comunes, superaron ya ratos los niveles de todo, o sea, en 2020 superaron los niveles de todo 2019, de 2021 superaron los niveles que se tenían en 2019. Que de nuevo 2020 fue un año típico porque como estábamos encerrados, ¿verdad? Pues sí, tenían que disminuir. La posibilidad de que te robaran bajó. Ya estamos por encima de los niveles de 2019 en 2021. Y entonces eso es un lastre para la economía. Y ustedes dirán, uy, pero ¿qué tanto? Hay análisis, estudios de diferentes fuentes. Uno de los más completos lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y hablaba de que el costo de la inseguridad en El Salvador, sumando todo esto, que me robaron el furgón, que yo tengo que contratar 3 guardias para cada sucursal, era el equivalente a un 12% del PIB. O sea, una empresa que decide establecerse en El Salvador tiene que calcular que un 12% de lo que produzca lo va a tener que destinar a temas de seguridad. Y hace poco también, en diciembre, es temporada de presentación de análisis y balances. El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas destacaba, el COLPROCE, destacaba que El Salvador sigue siendo uno de los países de Latinoamérica con menor inversión y que este año hemos llegado a niveles históricamente bajos. Y precisamente ellos lo achacan, en el análisis que hicieron, a la inseguridad jurídica, fruto de las decisiones del gobierno central, y a la inseguridad ciudadana. Entonces, que mientras no se resolviera estos dos frentes, iba a ser bien difícil que pudiéramos percibir inversiones que generen empleo de calidad. Ese es uno de los grilletes, la inseguridad. Sí. Ahora bien, Marianita, pero ese análisis yo lo escucho todos los años. Sí. Y yo le digo a Tony, es que si hiciéramos una entrevista sobre cómo cerramos el año en temas económicos en el 2021 y lo hacemos en el 2005, es la misma entrevista. Sí. Los problemas son exactamente los mismos, los estudios son exactamente los mismos. Y lo seguimos atacando de la misma manera, con mano dura, y no salimos de nada. Y seguimos pagando por los estudios que nos vuelven a decir lo mismo. Y en este estudio del asocio para el crecimiento, ¿qué dice sobre la baja productividad? Por ejemplo, que hay factores que hacen que las empresas, las industrias, el aparato productivo en general en El Salvador sean poco productivas. Y, por ejemplo, menciona factores como la cantidad exagerada de trámites que hay que hacer para operar una empresa, para crearla, para operarla, para cerrarla, ya ni les digo. O sea, una persona que sacó IVA en algún momento de su vida para ser consultor o de algo, y de repente dice, no, pero es que a mí ya no me volvió a salir otro trabajo y tengo que estarle pagando al contador todos los meses, mejor lo quito. Un lío. Entonces, un lío, sí. La tramitología. Año y medio, otro año y medio. La tramitología, el tema de costos, por ejemplo, el costo de la energía. El costo de la energía en El Salvador varía por temporada, sobre todo como tenemos la ley ahora, pero suele ser uno de los más altos en Centroamérica. Los costos asociados con la inseguridad también. Y entonces todo eso te resta productividad, ¿verdad? La calidad del talento humano también, ¿verdad?
El hecho de que tengamos como escolaridad promedio al 7º grado nos afecta un montón, que haya muy poca preferencia o muy pocas personas que se gradúan de carreras que tienen que ver con la tecnología. Y entonces todas estas cosas nos mantienen rezagados con respecto a nuestros vecinos, que sí se ponen las pilas en mejorar áreas específicas, ¿verdad? Sí, porque de todos esos problemas, los ha venido usted, Marianita, enumerando, y yo me pregunto, ¿qué tecla estamos apachando para que eso ya no suceda? Para que cambie. Para que cambie, y entonces no sé. Sí, porque vaya, Fomilenio 2 precisamente actuó en los problemas que dio Asocio para el Crecimiento, Exacto, que fueron identificados en Asocio para el Crecimiento. La oficina esta de... OMR. O la Oficina de Mejora Regulatoria. Pero ya no he sabido nada de la OMR. Y que supuestamente fue creada para resolver esos problemas de tramitología, de burocracia. Exacto. Y entonces, ahí está la famosa OMR, que es fruto de Fomilenio 2. Pero al final del día, tal vez la pregunta es, Marianita, ¿qué tanto se aplica los cambios que se generan para deshacer esta tendencia? ¿Ustedes se acuerdan en la administración de Funes que para todos se hacían mesas? La mesa de la agricultura, la mesa del transporte, la mesa fiscal, la mesa. Entonces nos pasa lo mismo, la gente se reúne, habla, pero al final ya echarlo a andar. Por ejemplo, el tema de la tramitología. Hay una ley de procedimientos administrativos que si yo como funcionario estoy bloqueando un proceso que ya lleva un periodo y que ha cumplido con los requisitos, yo respondo con mi patrimonio personal, no con el de la institución donde trabajo. Por eso, ¿cuántos casos así hemos visto? Ninguno. Entonces, podemos tener leyes muy buenas. Y este es otro cliché, y yo sé que lo escuchamos todos los años, pero tenemos leyes muy buenas, pero que no se aplican en este sentido. Y por otro lado, siempre con esta parte de la tramitología, recordemos un poquito, hace algo más de 2 años, cuando llegó el presidente Nayib Bukele, él dijo que habían identificado carpetas de inversión por $5,000 millones que estaban detenidos por tonterías o por detallitos. Entonces que ellos iban a destrabar y armaron una oficina en Capres, que es donde iba a estar don Chito Catán, y que vinieran los empresarios que los gobiernos anteriores les hubieran paralizado sus proyectos para que los pudieran echar a andar. No hemos visto esos 5,000 millones en inversión tampoco, ¿verdad? Y de nuevo... Yo creo que sí destrabaron algunos proyectos de construcción. Sí, pero no en el nivel. No en lo... Ajá. Y además, destrabar proyectos de construcción significó en su momento ceder en cuestiones como requisitos medioambientales, como factibilidades para uso de agua, que al final nos van a terminar costando a todos, ¿verdad? El tema del agua. Pero, otro tema. Sí, pero el tema también acá es que cuando hablamos de inversión, necesitamos inversión que genere empleo de calidad. Porque de qué me sirve a mí que venga alguien que diga, yo voy a montar una empresa de no sé qué, y es un gran edificio, pero ese edificio está lleno de procesadores, de servidores, y trabajan 3 personas en turno de 8 horas cada uno, manteniendo eso, funcionando. Como que no nos genera mucho, ¿verdad? O que de repente Y no estás diciendo que no venga, lo que estás diciendo es que necesitamos inversiones que generen empleo de calidad. Exacto. Esos que vengan, que venga también, vea. Sí. Acá hay un sector de los BPOs o tercerización de servicios que ha estado creciendo, pero no lo suficiente. Y que ahí sí, son empresas que, por ejemplo, dicen, yo le voy a dar soporte técnico a empresas de Canadá, desde El Salvador. Entonces voy a agarrar todos estos hipotes que salieron de este instituto donde les enseñan las bases de computación, yo lo voy a terminar de formar y le voy a dar trabajo. Eso es maravilloso y está probadísimo que está generando empleos de mejor calidad de los que estamos acostumbrados, por ejemplo, en fábricas, maquilas, etcétera. Y que sí, al final implican un traslado de conocimiento, un traslado de tecnología hacia acá El Salvador, y hay iniciativas muy buenas. El problema es que son tan pequeñitas que no alcanzan a resolver el problema. O sea, de raíz. Deberían de ser masivas. Y aquí quiero agregar otro tema que tú has de estar mucho más enterada, Marianita, el tema de Empresa Centro, que lo maneja la Asociación Salvadoreña de Industriales, la ASI, junto con la academia y el Estado. Entonces, ¿qué dijeron? Necesitamos que la
el pensum académico, las materias que vean en la universidad o a nivel técnico, estén relacionadas con lo que la industria está demandando para que estos jóvenes, al salir de bachiller y al salir de técnicos, en realidad encuentren trabajo y tengan las competencias desarrolladas para que encuentren el trabajo que la industria está demandando. Entonces, suena maravilloso en el sentido de que vas a contratar gente local, ¿verdad? Vas a proveer empleo digno, ¿verdad? Y estos jóvenes no se van a sentir frustrados que no encuentran trabajo. Sí, hay cálculos de que cada año salen 30,000 nuevos jóvenes al mercado laboral y solo se generan alrededor de 10,000 empleos. 30,000 bachilleres, ¿verdad? Sí, y entonces estos 20,000 que quedan por ahí tienen que caer al sector informal, autoempleándose o subempleados, ¿verdad? O en desempleo total. Y el problema es de raíz, de nuevo. O sea, en El Salvador tenemos nuestra curva de escolaridad es como un volcancito. Empieza bien bajo en parvularia, los niños no los mandan a parvularia, los meten directo a primer grado quizás. Y entonces a partir de primer grado empieza a subir un poquito, alcanza un pico en cuarto grado y empieza a reducir. Y termina en séptimo grado. Entonces, que un niño termine noveno grado ya es una proeza. Que ese niño termine bachillerato, segundo gran filtro superado. Que logre llegar a la universidad es privilegio de bien pocos. Y aún así, los pocos que logran graduarse de la universidad no están encontrando empleos de calidad, entonces no se sienten motivados tampoco a seguir estudiando. Y estas son cosas que no se estudian a profundidad. El hecho, por ejemplo, de que alguien empezó a estudiar en la universidad, pero de repente encontró un trabajito, vio que le era más productivo seguir trabajando, abandona la carrera, etcétera. Pero sí está bien estudiado y bien documentado el hecho de que tenemos un rezago importante en educación básica. Entonces, mientras no se ataque ese rezago importante que hay en educación básica, para que los niños terminen noveno grado, para que terminen bachillerato, entonces no vamos a resolver nada, porque nos estamos enfocando en el poquito de bachilleres que realmente del universo de niños que empezaron a estudiar es en una porción bien pequeñita. Mariana, se decía que el año 2021 pues habían expectativas de ese rebote, de que al abrirse nuevamente la economía pues pasara lo que entiendo ha sucedido. ¿Qué se dice sobre el comportamiento del 2022? Es bien incierto, sobre todo porque creo que la mayoría de analistas y economistas están siendo bien precavidos por lo que nos pasó ya en 2021. Todos hacían cuenta y caso de que la pandemia va a ser un tema mayormente superado y no ha sido el caso. Sí, porque las vacunas era como la luz al final del túnel. Sí. ¿Verdad? Pero el virus dijo, no, mi ciela, ya empezó a mutar. Ha mutado. Y vemos no lo que ternuritas. está pasando ahora. No, mi ciela. Sí. Y estamos como estamos ahorita, cerrando 2021 con la expectativa de que un montón de vuelos cancelados, aeropuertos cerrados. Ese impacto económico, te puedes imaginar por ahí de febrero, ¿cómo lo vamos a tener? Sí, Sudáfrica, que fueron los que identificaron la variante y de premio los restringieron los viajes en todos lados. Entonces es bien complicado hablar sobre qué podemos esperar para 2022. Por ejemplo, un crecimiento económico del 2% era, como ya habíamos dicho al principio, para El Salvador el mejor de los casos por la cuestión de nuestro crecimiento potencial. Entonces, ¿qué pasa si las condiciones internacionales nos afectan y no logramos ese 2%? Estaríamos por debajo de nuestro crecimiento potencial. Ya no tenemos el empujón que nos dio la reapertura económica. Entonces, el crecimiento que tuvimos en 2021 fue porque se reactivó todo lo que no tuvimos en 2020. La gente empezó a comprar cosas que no pudo comprar en 2020, a arreglar su casa que no pudo arreglarla en 2020, a continuar proyectos de construcción y otras obras que quedaron detenidas en 2020. Entonces, ese empujón que nos da, que se vuelve a encender el motor, no lo vamos a tener en 2022. Un destape, ¿verdad? Pero ahorita pues ya está. Sí, entonces dependemos mucho de las condiciones internacionales. O sea, localmente se puede tratar de hacer esfuerzos como, por ejemplo, lo que se ha hablado siempre, enfocarse en hacer lo más fácil posible la cuestión de la operación, por ejemplo, de las pymes. Las pymes son
Bueno, hemos tenido cantidad de proyectos que se iban a prohibir los que dan para las pymes, que si les iba a dar prioridad en las licitaciones. Y ahí está eso en la Asamblea, lo aprobaron 30 días por parte del gobierno. Pero ustedes me dirán si eso se está cumpliendo o no. Exacto. Ajá. Y luego si es empresa privada la que te contrató, ahí no hay ley que te ampare. Ahí. Ajá. Entonces, gracias por participar. Entonces, ese empujón a las pymes no lo estamos viendo tampoco. Tenemos una CONAMIPE que se ha centrado en programas más bien vinculados con este fideicomiso que se aprobó para la reactivación económica, que mucha gente aplicó, algunos, gracias a Dios, les salió. Otros, ustedes recordarán los casos que hemos visto de gente que dicen que les aprobaron, nunca les desembolsaron, que les dijeron que se habían quedado sin dinero y al fideicomiso, que se iban a quedar para la siguiente etapa, etcétera. Pero aún así, yo creo que un crédito no te resuelve la situación como pyme, ¿verdad? Como pyme lo que necesitas son mejores condiciones para operar, precisamente un marco legal que te proteja de ser el financista final de una empresa más grande, ¿verdad? Que a costa de tu salud mental se esté financiando una empresa más grande. No, espérese, no pagan y meten el dinero a ganar intereses. Sí. Y le pagan a uno cuando quieren. Y si usted ya topó, va a vender el quedan. A factoraje. Ajá. Entonces no. Y bueno, el tema de la inseguridad en general, la inseguridad de todo tipo. Ya no, si eso ya lo pagamos, ese quedan. No, aquí está, que no lo pagan. Vamos a revisar las cuentas. Y en ese revise de cuentas se tiraron otro mes. Ajá. Total de que un quedan que era de febrero te lo vienen a pagar en diciembre. Sí. Y bueno, hemos visto también cuestiones que la vimos en gobiernos del FMLN, que se utilizaba el aparato del Estado para acosar a ciertas empresas, que les mandaban auditoría al Ministerio de Trabajo, auditoría de Hacienda y encima con dedicatoria. Eso lo seguimos viendo con este gobierno, con determinada cantidad de empresas. Algunas lo han dicho públicamente. Por ejemplo, Javier Simán dijo en su momento que ahí le habían metido como 79 auditorías y que ellos mandaban el papeleo y nunca les resolvían ninguna. Solo Hacienda, no hablaba de otras entidades del Estado. Entonces, y todos los empresarios que no dicen nada por miedo, pero están ahí gastando tiempo y recursos en defenderse de un Estado que realmente ahorita les debería estar dando el empujón para que vuelvan a arrancar. Si son empresas que ya tienen un tiempo de trabajar en el país, que generan empleos, que se sabe que cumplen los requisitos. Y sin embargo, pareciera que lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿verdad? Metiendo un obstáculo más. Pero como decía, esto es algo que hemos visto en otros gobiernos también. Se le facilitan las cosas a las empresas amigas y se les dificultan a las empresas. O sea, nada ha cambiado, pues va. No. Ajá, al final del día. Y el otro tema es el famoso tema de la inseguridad jurídica, sí, que toda la vida se habla que eso no nos permite crecer. Sí, la inseguridad jurídica es que me cambian las reglas de un día para otro. Yo me meto a jugar fútbol con Tony y de repente vengo yo y agarro la pelota con la mano y la meto y digo gol. Y me dice Tony, ¿qué es eso? No se puede. ¿Cómo no? Yo acabo de aprobar una nueva norma que dice que yo puedo, una regla que dice que yo puedo meter gol con las manos. Entonces después viene Tony, ¿cómo puede meter gol él? Y digo yo, gol. ¿Y por qué está celebrando mi gol? No, es que me acabo de inventar otra regla, que todo gol que usted meta me cuenta a mí. Entonces los gobiernos que tienen así a sus países corren el riesgo de espantar a la inversión, no solo a la nueva que podría llegar, sino que a la que ya está establecida. Dicen, yo, ¿para qué me voy a complicar? Me voy a ir a Honduras, me voy a ir a Nicaragua, me voy a ir a Guatemala. Entonces, cuando hablamos de seguridad jurídica, se oye complicado, pero es eso, un cambio constante de reglas del juego. Acá tuvimos un problema similar antes con la ley de energía, por ejemplo. La ley de energía tenía un montón de problemas, se hacían reformas a cada rato, todos los operadores del sector estaban así como... Y hace algunos años finalmente logramos una ley más estable. Ahora hay un sistema de contratos más de largo plazo que complementa las negociaciones de día a día con las que se determina el precio de la energía. Tenemos un precio de la energía más o menos estable, ¿verdad? Con sus variaciones cada 3 meses, etcétera. Pero esto fue un problema durante mucho tiempo. Ahora, la inseguridad jurídica no solo tiene que ver también con las leyes, sino que con el comportamiento que se percibe de los funcionarios que las tienen que aplicar. Entonces, si yo como empresario veo que este funcionario del Ministerio de Medio Ambiente se porta de una manera conmigo y de otra manera con otra empresa, esa es inseguridad jurídica.
Si veo que de repente el Ministerio de Agricultura, en lugar de darle paquetes de semilla a los agricultores pequeñitos, lo que está haciendo es facilitando la importación de toneladas y toneladas de grano de otro país para ahogar a los chiquitos, esa es inseguridad jurídica también. Si no hay manera de saber, cada plenaria nos agarra la gran aflicción que no sabemos qué van a aprobar los diputados porque de repente hacen modificación de agenda con dispensa de trámite y meten cosas que no teníamos ni idea y las aprueban, esa es inseguridad jurídica también. Y son cosas que últimamente estamos normalizando, hasta chiste hacemos y que al final sí afectan bastante al país. De nuevo, no son cosas novedosas, son cosas que hemos visto en gobiernos anteriores, pero se suponía que se supone que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Sí, ese es un problema. Y bueno, ahora que hemos visto este último movimiento de los jueces, la remoción de los jueces mayores de 60 años con 30 años de servicio y el nombramiento de nuevos legisladores, ya se ve y ustedes pueden hablar con un montón de gente que se está quejando de procesos que están paralizados o procesos que retrocedieron, que ya tenían algún tipo de avance, porque el juzgador nuevo no lo toca, o en el momento de que se tiene que resolver pone al juez suplente, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas también afectan el día a día. Entonces, seguimos con una perspectiva para el 2022 de recuperación. No, pero también de incertidumbre, pues. Sí, es bastante incierto. El Banco Central dice que vamos a crecer, ¿verdad? El problema es que las perspectivas de crecimiento muy optimistas, si ya a medio año se tienen que ajustar a la baja, nos afectan por diferentes frentes. Uno de los más preocupantes es el presupuesto. Acá acaban de aprobar los diputados el presupuesto para 2022, que dicho sea de paso tenía un montón de fallas, un montón de problemas. Hay gastos que se van a tener que hacer en el año que no se habían incluido. Por ejemplo, este año no se había incluido el pago del IVA a exportadores, se había subestimado la cantidad de devolución de impuestos también, que recientemente los diputados lo que hicieron fue redireccionar un crédito del BCIE que era para compra de computadoras. Dijeron que el gobierno ya las había comprado, entonces que con ese dinero iban a cubrir estos otros gastos como el pago de IVA a exportadores y la devolución de impuestos. Entonces, si en un presupuesto yo no pongo todos los gastos que tengo que hacer, pero además sobreestimo los ingresos que voy a tener, porque digo, no, mi economía va a crecer el 4%, y a la hora de las horas la economía no crece el 4%, sino eso que es hacer números felices. Sí, entonces, ¿qué hago yo? Porque mi país tiene que seguir operando. Uh-huh. El gobierno tiene que seguir andando. El 60% casi del dinero se va en remuneraciones. ¿Cómo le pago a esta gente? A deuda. Más deuda. Y el problema es que como país tampoco es que todo el mundo esté desesperado por prestarnos. De toda la cantidad de nuevos préstamos y nuevos financiamientos que ha aprobado la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, hay muy poco que se ha hecho efectivo, ¿verdad? Porque a usted le pueden decir, sí, señor ministro de Hacienda, lo autorizo a que vaya y consiga 1,000 millones. El problema es cómo los consigue el ministro de Hacienda. Y ahorita sí estamos en un panorama en el que nuestro perfil de riesgo país es altísimo. Si quisiéramos, por ejemplo, salir y vender bonos, que era la vieja confiable de todos los gobiernos, salir y vender bonos para financiar a largo plazo y cubrir toda la deuda de corto plazo que teníamos, nos estarían el mercado demandando intereses de arriba del 15%, cuando nuestros vecinos centroamericanos no pagan más del 5%. Imagínense un 1%, lo que significa en costo financiero el 1% de 1,000 millones. Ya no digamos el 10% de sobretasa que vamos a estar pagando. Entonces sí es un movimiento bastante atrevido y peligroso aprobar un presupuesto con números alegres, como dice Tony, porque eso nos va a complicar la operación del Estado el próximo año. ¿Qué ha pasado en gobiernos anteriores que han tenido la misma práctica? Por ejemplo, ustedes recordarán lo que sucedió en 2017. En 2017, en abril, el gobierno se atrasó con un pago con los fondos de pensión y ahí nuestra calificación país se fue al basurero. Uh-huh. Desde entonces somos junk bonds, bonos basura, etcétera. Y es por y toda la cantidad de gente que nunca les pagaron los zapatos, nunca les pagaron los uniformes, a los proveedores del Estado se les atrasó un montón el desembolso de sus honorarios, de sus contratos. Entonces son cosas que terminan también afectando a la economía en su conjunto. Ahí fue donde se firmó el acuerdo fiscal, ¿verdad?
Sí, en el 2017. La reforma de pensiones. Ajá. La reforma de pensiones y una política que se supone que se tiene que publicar todos los años en los meses previos a la publicación del proyecto del presupuesto o la presentación más bien del proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa. Tiene que haber una política fiscal en la que se diga, ok, vamos a mantener un déficit de tanto, etcétera. Pero eso tampoco se está cumpliendo. Y de nuevo es peligroso hacerlo, porque si usted calcula que va a ganar más de lo que va a ganar y que va a gastar menos de lo que va a gastar, a medio camino se queda sin cómo seguir, ¿verdad? Y vamos a depender nuevamente de deuda que no sabemos tampoco, no hay certeza de dónde va a salir, porque simplemente nuestro perfil de riesgo país es muy alto y hace que sea bien caro para nosotros el financiamiento. Por ahí el oxígeno que podríamos haber tenido era un acuerdo con el Fondo Monetario, con todas las implicaciones que esto puede tener, porque el Fondo Monetario lo que hace es venir y decir, ok, yo te voy a rescatar, pero te voy a poner orden. Ya no vas a salir a comer, ya no vas a comprar cositas, gustitos, aquí solo vas a comprar aceite, arroz, frijoles y sal, y te vas a pegar a lo que yo te voy a indicar. Eso es un acuerdo con el Fondo Monetario y quien sufre es la población, ¿verdad? Pero eso hubiera permitido que el país tuviera una disponibilidad de $1.300 millones y además el mero hecho de tener un acuerdo con el fondo nos hubiera reducido ese perfil de riesgo país como nos perciben hacia afuera como mala paga. Sí, porque lo que nos presta el FMI determina, ¿verdad?, tu calidad de pago, pues. Sí, determina además, cómo te vean los si el otros. fondo Además, le prestó es porque Ajá. se van a portar bien. Se van a portar Exacto. bien, exacto. Entonces dicen, no, hombre, si don fulano ahora es padrino de la Dianita, entonces sí le puedo fiar. Cabal. Ajá. Pero no pasó. Y según lo que hemos visto de la gente que está en Washington y está escribiendo sobre esto, no va a pasar, ¿verdad? Entonces ese sí es otro problema. Pero entonces ese yo creo que es uno de los mayores problemas, porque si no van a haber esos 1.300 millones para correr el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde los va a ir a obtener? Entiendo, dijo el ministro, incluso mencionó que ya el país está adhiriendo a un nuevo organismo financiero internacional que ya no tiene mucho que ver con el norte, sino que con el sur. ¿Ha escuchado eso, Mariana? Sí, escuché lo que dijo el ministro. Lo que pasa es que usted se puede adherir, ¿verdad? Nosotros somos miembros de un montón de bancos multilaterales, pero hasta ahorita el único que nos está echando el hombro es el BCE. El Banco Y eso es limitado. Es limitado, sí, ajá. es limitado. Y luego lo otro que tenemos, y que incluso, fíjese, hay análisis que han hecho entidades financieras internacionales que son favorables para el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Y que dicen, no, si el gobierno de El Salvador tiene un activo importante que es la popularidad de su presidente, van a crecer un 12%. Bueno, estoy hablando en específico de un documento que publicó Merrill Lynch, que en su momento el presidente Nayib Bukele le dio incluso retweet en su cuenta en Twitter. Y este análisis decía eso, decían, El Salvador va a crecer el 12% en 2021 porque tienen un presidente que tiene una popularidad increíble y ese es un activo importante para ellos. Sin embargo, la economía salvadoreña podría crecer más si no se hubieran metido al tema del Bitcoin. Eso lo dice un informe que es totalmente favorable con el gobierno, no es crítico. Y aún así ponen como pelo en la sopa, como pero, quería decir, pone el gran pero es el Bitcoin. Entonces, recordemos que para el Bitcoin se destinó este año poquito más de $230 millones. No hay en el presupuesto 2022 una cifra establecida. Lo que han estado haciendo este año, por ejemplo, por supuesto, en el presupuesto 2021 no había una partida para Bitcoin. Lo que hicieron fue hacer modificaciones presupuestarias en el camino. Posiblemente eso mismo suceda en 2022. Y aunque el archivo wallet no ha funcionado como se debería de haber, como era la expectativa, sí, ¿no? Sí, porque nosotros realmente lo que estábamos temiendo es que con esta aplicación, que lo que maneja son tokens, ¿verdad? Con denominación de Bitcoin, se le empezaría a pagar a empleados públicos y también a proveedores del Estado como una manera de ganar liquidez, ¿verdad? Como una maquinita de dinero virtual. Pero esto no ha sucedido porque el archivo no estaba operando bien.
y sin embargo el gobierno no ha renunciado a la idea porque están metiéndole bastante fuerte a la mejora de la aplicación como tal. Hay más empresas involucradas hablando de que se está mejorando la Chivo Wallet. Entonces, y también hay personas de entidades del gobierno que dicen que les han tirado la cantada, digamos, de que en algún momento les pueden pagar en Bitcoin, pero que les han dicho que para ellos es mejor porque van a ganar más, ¿verdad? Ahora con la cuestión de los proveedores del Estado, ha habido un par de movimientos sospechosos, eso de que los están haciendo firmar convenios de confidencialidad, que no pueden hablar de los contratos que tienen con el Estado. Algunas personas que han dicho que ya les también están avisando que en algún momento se les puede pagar una proporción del servicio o del trabajo que están haciendo en Bitcoin, pero realmente son estos tokens del Chivo Wallet. Entonces son cosas que le meten más incertidumbre todavía al panorama. ¿Qué expectativas positivas teníamos con el Bitcoin en general? Digamos que se hubiera empezado, como había dicho el gobierno, un envío más masivo de las remesas vía Bitcoin, pero no ha sucedido. Una llegada también masiva de nuevas empresas tecnológicas, empresas con valor agregado, tampoco ha sucedido. Realmente las empresas que se están estableciendo en El Salvador son más bien empresas como la que ha provisto los cajeros con los que opera la Chivo Wallet, que son los cajeros de Atina. En una charla que dio el presidente de la empresa en la Bitcoin Latam que hicieron acá, la semana de Bitcoin. Sí, él habló de que ellos eran como los padres de la Chivo Wallet, ¿verdad? Entonces, estas empresas que sí han sido contratadas por el gobierno para operar el ecosistema del Bitcoin con estos $230 millones que ya hablábamos al principio, eso sí, han venido a operar, pero empresas nuevas no hay. Lo que sí hemos visto es una mayor oferta de billeteras electrónicas o plataformas electrónicas de pago, pero no es que alguien vino y contrató un grupo de desarrolladores salvadoreños y aquí la armaron, sino que gente que ya tenía una billetera y ya operaba con algo fuera y vinieron y lo están adaptando o lo están ofreciendo para el mercado salvadoreño, ¿verdad? Y a lo mejor lo que han hecho es tratar de que sea compatible con la Chivo Wallet, pero no hemos visto esas inversiones fuertes y masivas que en algún momento se ofrecieron. Incluso varios bitcoiners que vinieron al país en esta semana del Bitcoin han escrito posteriormente artículos poco favorables para El Salvador, precisamente por los problemas que tuvieron con la Chivo Wallet como tal. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2022, ¿verdad? Hacemos estas entrevistas para que cada quien vaya pensando sobre su situación, la de su negocio, la de su trabajo, sus propias perspectivas. Y por eso la palabra para el 2022 dijimos que era prudencia. Era prudencia, ¿verdad? Prudencia. Prudencia. Okay. Bueno, antes de despedir a Marianita, quiero leer algunos otros comentarios. Roberto Amena dice, buenos días, saludos a Mariana, la seguimos en su Twitter, el podcast y también el boletín, ¿cómo es que se llama? La semana con Mariana. La semana con Mariana. Feliz cumpleaños a Diana. Pregunten a Mariana qué opina de las pensiones. Dijeron que en 15 días iba la reforma y qué pasó. Eso ya no han dicho nada, ¿verdad? No, pero gracias a Dios que no han dicho nada, porque o sea, la impresión que yo tenía es que no tenían idea de qué hacer. Entonces, y tal parece que es. Sí, gracias a Dios que no han sacado algo apurado, sacado de la manga. Qué bueno, ¿verdad? Eso es bueno, eso es de aplaudírselos, que se están tomando su tiempo. Ajá. De aplaudir al gobierno que se está tomando su tiempo en analizar qué se tiene que hacer con las pensiones. De manera responsable. Sí. El número 1826, me encanta la forma en que su invitada explica los grandes temas de nación, sus analogías muy buenas. Ojalá toda la población pudiera escucharla. Bueno, ahí está. Ahí está el ¿verdad? podcast. Ahí está el podcast, Economía Masticada, con Mariana Belloso, en 360 Podcast. Por cierto, esa entrevista, la entrevista de ahora la puede usted volver a escuchar ingresando a www.360podcast.sb. Es correcto. El primer hub de podcast 100% salvadoreño. Eso. Estoy aprovechando los anuncios y me pasan la factura después. 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube, como muy bien lo ha dicho Diana Verónica, ¿verdad? Lo pueden, y si no, pues entran directamente a las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.